tenemos que hacer. Cuando empiezas a estudiar este tema hay que dividirlo correctamente y luego dividir hemoctisis con hematemesis con epistaxis para ubicarnos bien. Entonces, este es el cuadro diferencial, uno de los más importantes. ¿Ok? Hemorragia digestiva alta. Siempre el ángulo de Treix, ¿no? Que ya sabemos que está en la porción final del duodeno, el ángulo de Treix va a ser lo que nos va a dividir entre alta y baja. ¿Ok? La hemorragia digestiva alta se va a caracterizar por hematemesis, ¿no? También le vamos a llamar sangrados en pozos de café. Es decir, el paciente, y lo van a ver, ¿no? Lo van a ver estos casos, sangra, ahí está rojo rutilante, y tiene zonas negruzcas. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué se producen los pozos de café, estas zonas negruzcas? Y va a ser la misma fisiopatología que para la melena. ¿Por qué se vuelve negra la sangre? Va a ser lo mismo, no sé, de una vez sería importante aclararlo. ¿Por qué se volverá negra la hemoglobina? Ya, la reacción entre el cloro y la hemoglobina. ¿Qué le pasa a la hemoglobina? Ya, el ácido clorhídrico a la hemoglobina la va a oxidar. ¿Ok? Entonces la va a oxidar. Claro, exacto, se convierte en hematina, muy bien, y se oxida. Cuando se oxida, y es por haber estado en contacto con el ácido clorhídrico, no unos segundos, tiene que haber estado varios minutos, horas en contacto para que se oxide, ¿ok? Y ahí sale en pozos de café, ¿ok? Pero si no ha estado en contacto un buen tiempo, que ya lo vamos a determinar, va a salir rojo rutilante nomás, ¿ok? Listo. La melena también. La melena uno lo va a definir como heces como alquitrán, ¿no? Heces negruzcas, y uno lo llama como alquitrán, ya vamos a ver una imagen, ¿ok? Negruzcas como alquitrán, ¿ok? Y para que ocurra melena, tiene que haber un mínimo de, ¿cuántos mililitros de sangre tiene que haber para que el paciente tenga estas heces negruzcas? Son muy malolientes, son pastosas, tiene que haber un mínimo de mililitros. Tiene que haber al menos, según algunos textos, un poco menos. Algunos textos hablan de 80 mililitros y otros textos, por ejemplo, el Green Book hablan desde 100 mililitros, ¿ok? Pero en preguntas de exámenes ha venido 80 mililitros. Lo mínimo que de sangre que tiene que haber para que aparezca una melena, ¿ya? Y para que la sangre se oxide y salga negruzco, porque son heces muy negras, es un negro brillante, ¿ok? Son heces muy negras, son muy malolientes, no son sólidas, son pastosas, ¿ya? Como alquitrán, ¿ya? Entonces tiene que estar un mínimo de tiempo. ¿Alguien sabe qué mínimo de tiempo tiene que estar en el estómago para que salga de color negro? Al menos 14 horas tiene que estar en el estómago, ¿ok? Otros textos como el libro Jiménez de medicina, ¿no? De emergencia, porque ellos ven bastante este tema, hablan desde 8 horas, ¿ya? Pero lo clásico que uno maneja es que tiene que haber un contenido al menos de 80 mililitros y que haya estado 14 horas, pero otros textos hablan desde 100 mililitros y otros hablan desde 8 horas. Pero eso viene la relevancia, porque qué tal si el sangrado ha estado menos tiempo que este? Entonces va a salir como, no como rectorragia, acá hay que hacer una corrección probablemente en la traducción, ya que esto es en inglés, probablemente en la traducción, porque nosotros tenemos dos términos, rectorragia y hematoquesia. Hematoquesia. Entonces, ya te lo voy a explicar la diferencia entre rectorragia y hematoquesia cuando hagamos hemorragia digestiva baja, ¿ok? Eso es la segunda parte de la clase, pero ¿cómo va a salir? Imagínate que sea menos de 80 mililitros y que haya estado menos de 14 horas. No se va a volver negra, ¿no? Va a salir de un color rojo. Va a salir de un color rojo. ¿Qué color rojo sale? ¿Rojo rutilante o rojo vinoso? Rojo vinoso. Rojo oscuro. ¿Ok? Eso es. Entonces, esta es una pregunta típica de la visita. El doctor te va a decir,
A ver, alumno, ¿un paciente con hemorragia digestiva alta puede tener hematoquesia? Sí, doctor. ¿Por qué mecanismo? Cuando la cantidad de sangrado es, es muy poca o sangró mucho, imagínate que sangró mucho, pero no estuvo mucho tiempo en el estómago, o sea, estuvo minutos en el estómago. Como fue tanta la cantidad, muy rápido bajó, ¿no? Muy rápido bajó por todo. El paciente hizo aumento del peristaltismo y rápidamente bajó. Entonces ahí, cuando es menos de 80 mililitros o estuvo menos de 14 horas, según otros textos como el Jiménez, 8 horas, va a salir color rojo, ¿ya? Pero es menos frecuente. Lo más frecuente que define la hemorragia digestiva alta es la melena, los pozos de café, la hematemesis, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo más importante. En cambio, la hemorragia digestiva baja sí vamos a tener rectorragia, proctorragia, hematoquesia, que ya lo vamos a explicar en el tema hemorragia digestiva baja, ¿no? Y bueno, la melena va a ser menos frecuente y mismo mecanismo. Si se queda mucho tiempo en el tracto gastrointestinal, podría oxidarse la sangre y bajar como melena. Pero sí puede haber en ambos casos. Cuidado con esas preguntas, ¿ya? Mira, la edad de presentación en realidad nos habla sobre la etiología. ¿Por qué acá nos pondrán más jóvenes hacen hemorragia digestiva alta? ¿Cuál es la principal causa de hemorragia digestiva alta? ¿Cuál será la principal causa de hemorragia digestiva alta? Claro, muy bien. La principal causa, entonces acá tenemos, vamos a colocarlo acá ya, la principal etiología. Vamos a hablar de acá de etiología, ¿eh? Es justamente la principal etiología va a ser la úlcera péptica. ¿Ok? En cambio, en la hemorragia digestiva baja, ¿cuál es la principal causa? Ya, muy bien. Si es la principal etiología, pero te pueden decir masiva o no masiva. Si no te dicen nada o te dicen no masiva, ahí sí es las hemorroides. Muy bien. En cambio, si te dicen masiva, ¿cuál sería la principal causa de hemorragia digestiva baja masiva? Porque de ahí partimos. O sea, las causas raras también la vamos a comentar. Claro, muy bien, Liz. ¿Sí? Diverticulosis. La presencia de diverticulosis, va a ser la principal causa de hemorragia digestiva baja masiva. Ojo que todo esto de teología siempre es pregunta de examen, ¿ya? Ya ha venido tantas veces que ahora pocas veces lo preguntan porque ha sido tan repetido. Entonces hay que conocerlo muy bien. Cuando hay úlcera péptica, generalmente, como ellos son pacientes más jóvenes, habitualmente están ausentes y acá más añosos, ¿no? Y habitualmente tienen comorbilidades, pero esto es relativo, ¿ok? La anticoagulación acá es menos frecuente y acá es más frecuente. O sea, los pacientes anticoagulados más nos hacen hemorragia digestiva baja. La mortalidad moderadamente alta en relación con la hemorragia. O sea, la hemorragia digestiva baja es más mortal. Es más mortal. ¿Ok? La mortalidad es aproximadamente un 10% de casos. ¿Ok? En cambio, acá la mortalidad en hemorragia digestiva baja es poca, ¿no? Y tiene que ver con la comorbilidad. ¿Por qué te pondrán, mira, y uno tiene que darse cuenta en este cuadrito, ¿por qué te pondrán comorbilidad? Te pondrán añoso, comorbilidades. O sea, aquí a nosotros le tenemos mucho miedo cuando hay una hemorragia digestiva baja. O sea, es prácticamente hemorroides divertículos, bueno, tranquilo, pero hay alguien que nosotros le tenemos mucho miedo acá. Y siempre que hay una hemorragia digestiva baja, uno, a pesar que no es lo más frecuente, está que piense en eso, ojalá que no sea esto. ¿Qué puede darnos hemorragia digestiva baja? Exacto, el cáncer de colon, ¿ya? ¿Y qué cáncer de colon es el que más sangra? ¿Izquierdo o derecho? El que es más anemizante, el más sangra. Claro, muy bien, Daniel. El lado izquierdo. No, perdón. El lado derecho, no me hagas confundir. El izquierdo, ¿con qué se asocia? El derecho es el que más, o sea, el colon ascendente, es decir, el ascendente es el que más sangra. ¿Ok? Es el que más sangra. Eso es típico, ¿no? En cambio, el izquierdo, para que no nos quedemos ahí, el izquierdo está asociado más con obstrucción intestinal. ¿Ok? Ambos pueden sangrar, ambos pueden obstruir, pero siempre clásicamente el lado del colon ascendente, esos divertículos un poco más sangran.
Perdón, ese cáncer un poco más sangra. Igual, los divertículos del lado derecho son los que sangran, ¿ah? Los divertículos del lado izquierdo hacen diverticulitis. El cáncer de colon del lado izquierdo hace obstrucción intestinal. Entonces, casi nosotros siempre tenemos ahí una máxima en medicina que es lado derecho de colon por cáncer es el que más sangra. Divertículos del lado derecho del colon son los que más sangran. ¿Ok? Diverticulosis más frecuente del lado del colon derecho. ¿Ya? Entonces, derecho es lo que más sangra, ¿ok? Derecho es lo que más sangra. ¿Okay? Listo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la causa más mortal de hemorragia digestiva alta? Si esta es la más mortalidad, hay la más mortal de todas. ¿Cuál será la más mortal? Cuya mortalidad va de un 10 a un 30%, ¿ah? Y alcanza en promedio un 30% de mortalidad. Claro, muy bien, las varices esofágicas. Varices esofágicas, ¿no? Todas estas cosas le suenan porque son preguntadas muchos. Varices esofágicas. Muy bien. Ojo que hay varios tipos de varices. Ya vamos a ver el manejo de las varices, ¿ok? Y acá necesidad de endoscopía siempre. Acá sí va a haber endoscopía. Mira, endoscopía digestiva alta se utiliza en la hemorragia digestiva alta. Pregunta, si un paciente nos llega con hematoquesia que el paciente lo descompensa, ¿no? Lo descompensa la hematoquesia, o sea, ¿le harías una endoscopía digestiva alta o prefieres hacer estudios colónicos, ¿no? La endoscopía digestiva alta también se utiliza acá, en la hemorragia digestiva baja. ¿Por qué? Sobre todo cuando cuando hay un sangrado que es abundante, tú tienes que pensar que viene del tracto gastrointestinal superior. O sea, el colon sangra poco en frecuencia. Si tú tienes un paciente que sangra mucho, tú tienes que pensar que está viniendo del estómago. Entonces, por eso igual, a los dos les hacemos endoscopía digestiva alta y luego acá puedes proceder con la colonoscopía. Ya vamos a ver los algoritmos, pero quisiera que te lleves el concepto de que también utilizamos endoscopía digestiva alta. Acá siempre, ¿no? Acá dependiendo la severidad y nos vamos con colonoscopía y otros estudios, ¿ok? Eso es lo más importante que hay que conocer allí sobre la hemorragia digestiva. Último dato. Recuerda que entre rectorragia y hematoquesia, que vamos a profundizar más adelante, pero no te olvides que la hematoquesia es cuando es la sangre mezclada con las heces prácticamente, porque es una sangre que viene mezclada con las heces, ¿ya? Porque ocurre a nivel del colon, donde recién las heces están que se forman y ahí sangra. Y esto es típicamente rojo vinoso. En cambio, en rectorragia, como el nombre lo dice, viene del recto. Entonces, es sangre pura independiente de las heces. La rectorragia es sangre pura independiente de las heces. Entonces aquí es, y esta sangre generalmente es rojo rutilante, no es vinosa, acá era vinosa, pura, independiente de las heces. O sea, ocurre más en el proceso de defecación, es cierto, pero no viene mezclado. Generalmente mancha el papel higiénico, ¿no? En cambio, el otro sí viene mezclada con las heces, ¿ya? Y acá, obviamente, el origen es a nivel rectal. Entonces, eso es lo más importante que quisiera que te lleves ahí de estos temas, ¿ok? Continuamos y vamos a profundizar más de hemorragia digestiva baja en el siguiente segmento, ¿ya? Ok. Seguimos entonces. Miren las causas. Úlcera péptica y erosiones un 42%. Entonces, como decíamos, ¿cuál es la causa más frecuente de todas? La úlcera péptica, ¿ya? Va a ser la causa más frecuente. Pero uno tiene que tratar de clasificar a la hemorragia digestiva alta en dos grandes grupos, ¿ya? Varicial y no varicial. Otros autores lo van a clasificar como asociada con hipertensión portal, asociada con
hipertensión portal, sin hipertensión portal. ¿Ok? Listo, varicial, no varicial, o con hipertensión portal o sin hipertensión portal va a ser nuestra principal clasificación. Listo, de estas, la más frecuente es la úlcera péptica. La úlcera péptica, y esa clase vamos a tener mañana a profundidad, tenemos dos tipos, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Pregunta, ¿cuál es la más frecuente, gástrica o duodenal? Duodenal, excelente. ¿Y cuál es la que más sangra, gástrica o duodenal? ¿Cuál es la que más sangra? ¿En cuál sospechamos primero? La gástrica. Muy bien, esta es la que más sangra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuál es la que más se perfora, la duodenal o la gástrica? La duodenal, ¿ya? Es la más asociada a perforación. La perforación ocurre en la primera porción, que es el bulbo duodenal. ¿Y cuál es la más asociada a cáncer? O sea, ¿cuál? Yo siempre le hago biopsia porque tengo mucho temor a que eso sea un cáncer, incluso en jóvenes, ¿ah? La gástrica, muy bien, es la más asociada a cáncer, ¿ok? Incluso en jóvenes yo una gástrica siempre le hago biopsia para ver si hay curación, ya vamos a ver mañana. Entonces, en nuestro tema, la que más va a sangrar va a ser la úlcera gástrica. ¿Cuál es la principal etiología de una úlcera duodenal? Te ayudo con esta, Helicobacter pylori. La principal etiología de una úlcera gástrica, esa te toca a ti. También es Helicobacter pylori, ¿ya? Ojo que uno a veces piensa que AINES, si el AINE causa úlcera, va a causar gástrica, ¿ya? Si el AINE causa úlcera, más frecuente causa gástrica. Esta es más asociada a AINES, pero el AINE viene a ser la segunda causa, siempre, siempre. Pero de los dos, ¿cuál más está asociada a AINE? La gástrica, ¿ya? Pero siempre gana úlcera, diré, Helicobacter pylori. Listo. Ahora, ¿en cuál de ellas el dolor empeora con los alimentos? ¿Úlcera gástrica o úlcera duodenal? Ojo, el paciente come y le duele más. Porque uno hemos visto siempre que los pacientes, no tengo mi úlcera, tengo que estar comiendo. Ah, pero depende. Si es duodenal o gástrica. La gástrica empeora con los alimentos. ¿Por qué, Alexis? Bueno, esto es sencillo de entender. Una úlcera es un hueco, que es una erosión, ¿verdad? Que tiene que pasar la muscularis de la mucosa y llegar a la submucosa. Esta erosión, si está en el estómago y el paciente ingiere alimento, el píloro se cierra. Cuando hay alimentos, el píloro se cierra. Y todo el ácido y comida lo deja en el estómago para hacer el proceso de digestión, ¿no? Entonces, imagínate, dejas todo, si consume alimento, cierras píloro, dejas alimento con ácido, con tu úlcera, entonces le va a doler más. Y más bien, cuando hay alimentos, cierras el píloro y ya no le cae ácido al duodeno, ¿no? Entonces el duodeno calma un poco con alimentos, en cambio el estómago empeora, ¿ya? Listo. Entonces eso hay que recordar, esta mejora con alimentos, ¿ya? Y justamente si te dicen cuál es la principal, la complicación más frecuente de la úlcera péptica, ¿cuál sería? La complicación más frecuente de la úlcera péptica, ¿cuál sería? La complicación más frecuente de la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, la complicación más frecuente en general. ¿Cómo se llama nuestro tema? Hemorragia digestiva alta. Esa viene a ser la complicación más frecuente, ¿ya?
Listo. Ahora puede haber, ojo, puede haber también erosiones gástricas agudas, ¿no? Puede haber erosiones gástricas agudas, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. La complicación más frecuente es la hemorragia digestiva alta, no te olvides. Eso es pregunta de examen. Ahora, puede haber erosiones, dije, sin úlcera puede haber erosiones, ¿ah? Que uno le conoce como erosiones gástricas agudas, ¿no? O lesión aguda gástrica, ¿ok? Entonces, las siglas son LANG y significa lesión aguda gástrica, ¿ya? Erosiones agudas. Y estas erosiones agudas, sin úlceras, solo erosiones, están asociadas mucho a AINES y también a UCI, al estrés metabólico. ¿Ok? Esas son lo que uno tiene que recordar. Listo. Ahora, ya tenemos la principal causa, ¿no? La principal causa. Ahora, la causa más mortal, las varices esofágicas, viene a ser la más mortal, ¿no? La mortalidad es aproximadamente un 30%. Ojo que las varices son la segunda causa en general. O sea, Alexis es lo más mortal y es lo segundo, sí, es lo segundo más frecuente. Y esto ocurre más o menos en un 10 a 15% de pacientes. La úlcera es un 50%. ¿Ya? Vamos a esta parte, a la derecha, para hablar de las varices. ¿Ya? Es una causa, las varices son una causa de hemorragia digestiva alta con hipertensión portal. Tenemos varices que pueden ser esofágicas, gástricas, duodenales. ¿Ya? También vamos a tener otra causa. ¿En qué otra causa puede haber, por hipertensión portal puede haber sangrado? ¿Alguien sabe otra causa por hipertensión? Gastropatía hipertensiva, ¿ya? Esa no es por portal, sino es por una hipertensión sistémica, hasta acá sería. Gastropatía hipertensiva. Entonces hay varices esofágicas, gástricas, duodenales. Y hay que recordar que para que haya varices, generalmente tiene que haber una cirrosis o una hipertensión portal. Ahora, la hipertensión portal, no, la única causa no es la cirrosis. Recuerda que la hipertensión portal uno la va a dividir en prehepática, hepática, poshepática. Y la hepática la vas a dividir en postsinusoidal, sinusoidal y presinusoidal, ¿no? Pregunta, ¿la cirrosis en este mundo de la hipertensión portal, en dónde está ubicado? Obviamente la cirrosis es lo más frecuente, ¿no? Pero ¿en dónde está ubicado la cirrosis? Hipertensión portal hepática, ya yo les ayudo, es hepática, obviamente. Será postsinusoidal, sinusoidal, presinusoidal. La cirrosis. Sinusoidal, ya eso es pregunta examen. Aquí está la cirrosis. Ese pequeño grupo, a pesar que es el más frecuente, esa es la cirrosis. Entonces tienes que saber que hay causas prehepáticas. Por ejemplo, y si este es el hígado, todo tiene que ver con las venas, ¿no? Mira, esta es la vena mesentérica superior, la mesentérica inferior, la esplénica se juntan, forman el tronco espleno-mesaraico que se une a la mesentérica superior y forman la porta. La porta ingresa y sale por las suprahepáticas. ¿Cuántas suprahepáticas son? Son 3, pregunta de examen, 3 suprahepáticas. Y las suprahepáticas terminan formando la cava, ¿no? Bueno, en este diagrama la cava está posterior al hígado, pero es para entenderlo, ¿no? La cava, la porta. Listo. Entonces, puede ser el problema acá, hepático, que no deja pasar. Aquí, prehepático o acá, poshepático, ¿ya? Listo. Esta sería 1, 1, 2, 3, 2, 3. Listo. Entonces, prehepático, ¿qué podría ocurrir acá? En la porta o en la esplena o en la vena esplénica, que nos da hipertensión portal. Ojo, todos van a dar varices, ¿ah? Todos van a dar varices. No piense que la varice nomás por la cirrosis. ¿Qué podría ocurrir acá?
Claro, una trombosis, muy bien. Una trombosis y te pueden poner trombosis de la esplénica, trombosis de la mesentérica, trombosis de la porta, ¿ya? ¿Qué podría ocurrir en el hígado presinusoidal? Un parásito. ¿Qué parásito puede generar hipertensión portal? Muy bien, esquistosoma. Esquistosomiasis. ¿Ya? ¿Quién más podría dar presinusoidal? Ya, vamos con la posinusoidal ya. Y sinusoidal cirrosis y posinusoidal. Esto ha sido pregunta de ENAN, ¿ah? Causa de hipertensión portal posinusoidal. Hay una causa ahí muy importante. Ahí todavía es el Buchiari, ¿no? Esta fue pregunta, la enfermedad veno-oclusiva, ¿ya? La posinusoidal, ahí la típica es la enfermedad veno-oclusiva. Y en la poshepática, la trombosis de estos, de cualquier vena poshepática, se llama síndrome de Buchiari. Entonces esas son las causas más importantes que quisieras que recuerdes sobre todo, ¿ya? Ahora, acá también puede haber las famosas sarcoidosis que forman granulomas hepáticos y bueno, no se sabe la causa por la cual se forman estos granulomas. ¿Ok? Pero también hay que recordar eso. Listo, eso es lo más importante que quisiera que recordes. Ya todas esas, sobre todo la cirrosis, va a dar hipertensión portal. Ahora, para que haya hipertensión portal, ¿cuánto tiene que ser la gradiente venosa portohepática? ¿Mayor a cuánto? O sea, ¿cuánto tiene que ser la presión ahí para que se abran? ¿No? Mayor a 6, ¿ya? Mayor igual a 6, ¿ok? Según la mayoría de textos, ¿ok? Y para que haya varices, tiene que haber, que puedan sangrar, la gradiente venosa portohepática tiene que ser mayor a 12. Ojo, ya mayor a 12. Ahora, nosotros vamos a tener esofágicas, gástricas y duodenales, ¿ya? Las varices esofágicas son las más frecuentes de todas estas, es la más frecuente. La gástrica y la duodenal son menos frecuentes, y tanto la gastropatía hipertensiva como la gástrica o duodenal también, no hay buena respuesta a la endoscopía. Eso quiero que recuerden, ¿ya? O sea, cuando uno le hace endoscopía, maneja bien las esofágicas y estas son más difíciles. Yo tengo que dejarle propranolol profiláctico con o sin nitratos para evitar que vuelva a sangrar. Todo eso sí quisiera que no lo olviden, ¿ya? Y bueno, es muy severo cuando hace estos problemas el paciente cirrótico. Esofagitis también puede haber, ser una causa, tumores, ya, angioectasias. El Mallory Weiss es una causa importante. Ojo, el Mallory Weiss lo vamos a sospechar en un paciente que tiene vómitos, pero de contenido no hemático. O sea, primero está vomitando con mucha fuerza, ya típicamente es un alcohólico, ¿no? Después de la parranda está que va, vomita, vomita y luego empieza a salir sangre. O no, soy cirrótico, oye, pero tienes 20 años, ¿no? Tienes 20 años. Para ser cirrosis tienes que tener muchos años de alcoholismo crónico, ¿no? Entonces ese no es un cirrótico, sino es un paciente que ha estado vomitando tanto, tanto que se ha desgarrado una parte del esófago. ¿Alguien sabe cuál es la zona que se desgarra del esófago en el Mallory Weiss? También es pregunta de examen. ¿Ya? Es la unión gastroesofágica, ¿ok? Esa era la respuesta del examen, ¿ok? Unión gastroesofágica es la zona que se desgarra en el síndrome Mallory Weiss. Unión gastroesofágica. Ojo que yo les voy a subir un banqueo,
Como todas las semanas estamos subiendo banqueos, ya esta semana toca de gastro. Y ahí van a ver una pregunta similar, gastroesofágica. ¿Ok? Listo. Eso es lo que se va a desgarrar. Y en DLFO, ya DLFO se escribe, pero la DLFO, que fue una pregunta que cuando vino fue difícil para el que nunca lo había escuchado, porque es causa rara. Ojo, es causa rara. ¿Ya? Mira, es una... ¿Ves acá el borde interno, no la curvatura menor? Allí hay una malformación arterial. Es arteria, es una malformación. ¿Ya? Esa es DLFO. Es una malformación, ¿ok? Es una malformación vascular. ¿Cuál fue la pregunta? Ya ni siquiera te decían que era DLFO, te decían dónde se ubica más frecuente DLFO. Entonces, si no la habías escuchado, ahí ya muy difícil de adivinar, ¿no? Era en la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Es a nivel, algunos de la submucosa. Ya, como menciona acá. Uno tiene que hacer una endoscopía temprana, porque si tú demoras en hacer la endoscopía y deja de sangrar, ya no lo ves a la arteria, no lo ves. No es como una úlcera que deja, no, demoras un poco la endoscopía, pero ahí está el cráter, ¿no? En cambio acá ya no lo ves. Entonces, eso hay que recordar. ¿Y cuál es la arteria? ¿Qué arteria creen que se lesionará aquí? Esa fue otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la arteria donde más frecuente ocurre esta malformación vascular? ¿Cómo se llama la arteria que viene acá? Del trípode de Haller, ¿no? O también llamado el tronco celíaco, ¿no? ¿Cómo se llama esta arteria que sale tronco celíaco? Por aquí. Listo, entonces la que sale del trípode de Haller o tronco celíaco y viene por este recorrido es la arteria gástrica izquierda. ¿Cuál es el otro nombre de la gástrica izquierda? Ya que ya te preguntaron como gástrica izquierda, tal vez le cambien de nombre. ¿Cuál es el otro nombre de la gástrica izquierda? Sale acá del tronco celíaco, ¿no? Queda la esplénica, gástrica izquierda, hepática y la gástrica izquierda es la que donde ocurre la lesión de DLFO, que también se le llama coronario estomáquica, ¿no? La gástrica izquierda, la coronario estomáquica, ¿ok? Ahí es donde ocurre la lesión de DLFO, ¿ok? Gástrica izquierda, ¿ya? Acá te he dejado algunos datitos. Es grave cuando hay esta hemorragia, un vaso sangrando a chorro, el tratamiento es endoscópico, pero puede haber inestabilidad y puede ser necesaria cirugía o angiografía con embolización, que ya vamos a ver estos procedimientos. Entonces, hasta ahí ya estamos bien con lo que hemos conversado. Y puede haber angiodisplasias, ¿ah? Puede haber angiodisplasias que nos den hemorragia, son también malformaciones vasculares las angiodisplasias, ¿ya? Pero ya están en el intestino, ¿no? En el intestino. Si es una angiodisplasia de colon, te va a dar hemorragia digestiva baja. Si es una angiodisplasia de intestino, podría dar hematemesis, ¿ah? ¿Alguien sabe el lugar más frecuente de angiodisplasias del intestino delgado? En colon ya lo vamos a ver en hemorragia digestiva baja. En intestino delgado, el lugar más frecuente de angiodisplasias, yeyuno. ¿Ok? Yeyuno. Listo. Entonces, continuamos. Miren, acá tenemos algunos datos más de las causas, ¿no? Y ahí está la revisión abajo de la bibliografía ulcerosa, 30-70%. Mira, hay otros virus que pueden dar úlceras, ¿ah? Citomegalovirus, virus herpes simple, no te olvides eso, los AINES. Y acá podemos comenzar algunos datos, ¿no? ¿Cuál es el AINE más gastrolesivo? ¿Alguien sabe cuál es el AINE más gastrolesivo de todos que más nos podría dar estos problemas? Según metaanálisis, ¿no? El AINE más gastrolesivo. Y antes creo que ya les he mencionado. El ketorolaco. Muy bien. El ketorolaco. Si no lo encuentras a ketorolaco en las claves segunda lugar es el piroxicam.
Entonces, eso quiero que recuerden. Alexis, pero no me enseñes solo con qué hago más daño. ¿Con qué hago menos daño? Ok. Menos gastrolesivo. Ya. Menos gastrolesivo. Si te pongo clave, mira qué claves te voy a poner. El menos gastrolesivo de los siguientes fármacos. A, paracetamol. B, celecoxib. C, naproxeno. D, ibuprofeno. Ojo. A, paracetamol. B, celecoxib. C, ibuprofeno. D, naproxeno. Perdón, D, diclofenaco, ya, D, diclofenaco. A ver, ahí va una por ibuprofeno. A, paracetamol. B, celecoxib. D, ibuprofeno. C, diclofenaco. Tenemos celecoxib, ibuprofeno, 2 por ibuprofeno. Y ojo que incluso la pregunta vino así. No es gastrolesivo. Y bueno, yo me dedico a esto, ¿no? A enseñar. Entonces, para enseñar, reviso mucha cantidad de preguntas. Y eso me permite a mí decirte lo que ha venido, ¿no? No es gastrolesivo el que no es AINE, el paracetamol. O sea, el paracetamol no es gastrolesivo porque no es AINE. Ya el paracetamol no inhibe COX-1, COX-2, él juega con la COX-3, no con la COX del estómago. Por eso es el menos gastrolesivo. Tú tienes un paciente que tiene mucho dolor, mientras no quieras tratar una inflamación, porque el paracetamol, recuerda que no es antiinflamatorio, es analgésico, antipirético, pero no es antiinflamatorio, no es gastrolesivo, ¿eh? No es gastrolesivo. Entonces no es gastrolesivo, ¿ya? Porque no es verdadero AINE. Por eso yo no te dije cuál de los siguientes AINE, te dije cuál de los siguientes fármacos. No es verdadero AINE. Por eso no es... ¿Por qué no es AINE? Todos los AINE son antiinflamatorios. Este no es antiinflamatorio. El paracetamol únicamente es analgésico y antipirético. Porque todo AINE tiene analgésico, antipirético y antiinflamatorio, las 3A, ¿no? Pero el paracetamol no tiene esto. No es antiinflamatorio. Entonces, no es gastrolesivo el paracetamol. Claro. Ahora, sí, pero el paracetamol ni siquiera, el celecoxib es menos gastrolesivo que el resto de AINES, porque solo va a la COX-2, muy bien, pero también hay COX-2 en el estómago y el celecoxib a corto plazo el celecoxib, miren, los estudios con celecoxib, ¿sabes qué dieron? Que a corto plazo el celecoxib no es muy gastrolesivo, pero a largo plazo casi iguala a los COX clásicos. A largo plazo casi igual. O sea, al final sí puede ser gastrolesivo, pero es muy poco, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de los menos gastrolesivos, pero AINES, donde ya no entra en juego el paracetamol, ahí tendrías que tendrías que dividirlos entre los selectivos, que son obviamente los menos gastrolesivos, como te digo, a corto plazo, ¿ya? Y tendrías en los no selectivos o clásicos. Y ahí viene la discusión. En los no selectivos o clásicos, o sea que van a COX-1 y COX-2, ¿cuál sería el menor, el menos gastrolesivo? Ya, nuevamente, 3 claves. ¿Ya? Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. ¿Cuál sería el menos gastrolesivo? Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Ojo que yo voy resaltando acá. No es gastrolesivo. Así vino literal la pregunta, paracetamol. De los AINES, ¿cuál es menos gastrolesivo? Los selectivos. O sea, los COXIC, ¿no? Pero si te hablan de los no selectivos, para que tú sepas qué darle a tu paciente, de los clásicos, el menos gastrolesivo, tenemos naproxeno, ibuprofeno, nadie va por diclofenaco. Y justamente el diclofenaco es el menos gastrolesivo. El segundo menos gastrolesivo, ibuprofeno. Naproxeno es el menos cardiotóxico. Ojo, naproxeno es el menos cardiotóxico. El menos gastrolesivo, diclofenaco, en segundo lugar, ibuprofeno. ¿Por qué el diclofenaco? Porque el diclofenaco se parece mucho a los COX-IC. ¿Ya? No se olviden que los selectivos, o sea, los COX-IC, tienen riesgo de infarto, de trombosis. ¿Ya? Ese es el riesgo de los COX-IC. Celecoxib,
etoricoxígeno, tiene riesgo de infarto, de trombosis. ¿Okay? Entonces, eso para recordar ahí. Y los más gastrolesivos, ketorolaco y piroxicam. Sobre todo ketorolaco. ¿Ya? Todos dañan el riñón, todos. Dan nefritis. El mecanismo de daño renal es nefritis tubulointersticial alérgica o nefritis intersticial alérgica y desregulación de la arteriola aferente, porque la arteriola aferente se abre por las prostaglandinas. Como esto inhibe las prostaglandinas, se cierra la arteriola aferente. Todos pueden dañar el riñón. Yo una vez vi una paciente, ¿no?, que ingresó por dolores, le colocaron diclofenaco, hizo falla renal. Luego no había diálisis. Uy, fue catastrófico. O sea, el daño renal existe por estos fármacos y es una falla renal aguda. Por eso uno, chicos, si es mejor no recetar nada, ¿ya? Si a dar algo cuando no es necesario, ¿ya? O sea, nunca den el por si acaso, porque un fármaco puede ser un arma, ¿ya? Puede ser un arma. Listo. Las úlceras inducidas por estrés. Hay unas úlceras que tienen nombrecitos, ¿eh? Hay unos más conocidos, úlceras de Cushing, úlceras de Curling, úlceras de Cameron. Esa no es tan conocida, ¿no? Ya, úlceras marginales. ¿Ya? Listo. Las úlceras de Cushing. ¿Por qué le aparece al paciente una úlcera de Cushing? ¿Cuál es el antecedente estresante que al paciente? ¿Por qué el estrés? No me refiero al estrés de que Alexis, mañana tengo examen, todo esto. No, un real estrés como someterte a una operación grande en el cual tu cuerpo está que libera adrenalina, cortisol en gran cantidad, que ha sufrido un politraumatismo y tu cuerpo está con todas las catecolaminas. Ese es tipo de estrés, ¿eh? Entonces, el estrés va a hacer que se libere gran cantidad de noradrenalina, de cortisol, y esto es tóxico porque hace hipoperfusión renal y, perdón, isquemia gástrica, y la isquemia gástrica justamente va a generar las úlceras, ¿ya? Estudiar medicina. Sí, yo me recuerdo que también quise hacer mi proyecto de gastritis en estudiantes de medicina, pero bueno, quedó en una idea para su tesis futura de ustedes. Debe ser frecuente, ¿no? Estudiar medicina. Listo, entonces las úlceras de Cushing se correlacionan con traumatismos encéfalos craneanos, los TEC. Las úlceras de Curling. ¿Cuál es el antecedente del paciente para una úlcera de Curling? Los grandes quemados. ¿No? ¿Alguien sabe cuál es la definición de gran quemado? ¿Qué porcentaje tiene que haberse quemado del cuerpo para que uno hable de gran quemado? Porque así decimos, ¿no? Gran quemado. Más del 20%, ¿ya? De la superficie corporal. Total en adultos o más de 10% en niños o ancianos, ¿no? Ese es gran quemado. Pero bueno, el paciente quemado puede hacer úlceras por Curling, ¿ya? La úlcera de Cameron se hace por hernias del hiato esofágico, ¿no? O sea, si este es el esófago, ¿ya? Y bueno, este es el hiato y aquí está el estómago, ¿no? Ya, hernia es que esto sale por aquí y por acá. Ya, eso es una hernia. Hernia, hiato esofágico. Ya, vino esto en una pregunta, pero fue una pregunta de cirugía. Bueno, para que ustedes recuerden. La hernia del hiato esofágico puede salir por ambos lados, que se llama por deslizamiento, por un lado, que se llama paresofágica o mixto, ¿no? Entonces, la más frecuente de todas es por deslizamiento. ¿Ya? La hernia del hiato esofágico, la más frecuente es por deslizamiento, que es decir, la tipo 1. Es la tipo 1, ¿ok? Que es por ambos lados, ¿ya? Y las marginales son cuando se ha hecho una cirugía y ha cerrado. Eso se llama úlcera marginal. Cuando se ha hecho una anastomosis, por ejemplo, uniste estómago con intestino. Y si ahí se vuelve una úlcera, se llama úlcera marginal. El síndrome de Zollinger-Ellison
¿Es un tumor de qué? ¿Un tumor de qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? ¿Alguien recuerda? De gastrina, no es un gastrinoma. Y este gastrinoma con más frecuencia está en el páncreas, ¿ya? Son células G, el paciente hace diarreas y múltiples úlceras, ¿ya? Cuando para esto hay que pensar en múltiples úlceras y hay que dosar la gastrina. Cuando tenga múltiples úlceras, hay que dosar la gastrina porque puede ser Zollinger. Y cuando no solo son duodenales, ¿ah? Si no solo son duodenales, primera porción, si no tiene segunda, tercera porción, ahí también, ¿ya? O idiopático también. Puede ser erosiva inflamatoria, ¿no? Esofagitis, gastritis, como úlcera péptica, por fármacos. O sea, el fármaco puede darte úlcera o solo erosión, ¿ya? ¿Alguien sabe para qué se utiliza el alendronato? Porque siempre nosotros recordamos Aines úlcera, pero hay más fármacos, ¿ah? El alendronato. ¿Cómo se llama la familia del alendronato? El alendronato es un bifosfonato. ¿Y el bifosfonato para qué se utiliza? ¿Para el tratamiento de qué? Y esto es muy frecuente, o sea, vas a ver pacientes, claro, de la osteoporosis. Entonces vas a tener pacientes con osteoporosis que hacen úlceras y tú vas a decir, bueno, es el AINE, ¿no? Porque a veces toman AINES porque tienen dolores cuando hay artrosis, pero puede ser el bifosfonato, alendronato. Las tetraciclinas, mira estos antibióticos que son muy gastrolesivos, por eso son mal tolerados. AINES y los corticoides, no se olviden los corticoides. Cándida que da en el esófago, puede dar, es una causa esofágica. Citomegalovirus, que también puede dar esofagitis, herpes, todos estos pueden dar esofagitis por eso, ¿no? Listo. Dependientes de hipertensión portal, esofágicas, gástricas, duodenales, gastropatía portal hipertensiva, que ya hemos hablado. Mira, la más frecuente es varices. La más frecuente de inflamatorio esofagitis. Úlceras hasta un 50%. Malformaciones vasculares, que es la lesión de Dieulafoy, ya hemos hablado, gástrica izquierda, curvatura menor. También le llaman en la traducción calibre arterial, lesión del calibre arterial. ¿Ya? Ectasia vascular gástrica antrial, eh, angiomas idiopáticos, telangiectasia hemorrágica hereditaria, el síndrome de Rendu-Weber-Osler. ¿No? Estos pacientes les aparecen telangiectasias, ¿ah? Los casos que se reportan aparecen en la boca. Hay que abrirle la boca, hay que verle el techo de la boca, la parte labial. Ahí aparecen las telangiectasias, ¿no? Chicos, ¿en quién las telangiectasias pueden ser normales? Por ahí uno de ustedes me preguntaba. ¿En quién las telangiectasias pueden ser normales? O fisiológicas, ¿ah? Le dice el Green Book. Dos grupos de pacientes pueden ser normales. ¿Ah? Rendu-Weber-Osler le aparecen nuevas telangiectasias. En el anciano pueden aparecer las telangiectasias y en la embarazada, ¿ok? Por el estrógeno. Pero son pocas y ya sabemos que si aparecen muchas puede ser Rendu-Weber-Osler, ¿ya? Tumores pueden ser benignos o malignos, leiomioma, pólipos o malignos, adenocarcinoma, carcinoide, metástasis, linfoma. Pregunta, ¿cuál es el cáncer más frecuente de estómago? El adenocarcinoma. ¿Y cuál es el segundo cáncer más frecuente gástrico? Cáncer más frecuente del estómago, adenocarcinoma. Y el segundo cáncer más frecuente de estómago. Muy bien, el linfoma, ¿ya? El linfoma es el segundo cáncer más frecuente de estómago. Ahora, el adenocarcinoma, que es el cáncer más frecuente de estómago, ¿en dónde es más frecuente su ubicación? Paresofágica, fondo, cuerpo o antral. ¿Dónde está más frecuente ubicado el cáncer de estómago?
en el antro, ¿no? Antro pilórica o antral. ¿Ya? Listo. Y el linfoma, no te olvides que está asociada con Helicobacter pylori. ¿Ya? Listo. Eso quisiera que recuerdes. Los pacientes con cáncer gástrico, muchas veces lo detectamos en la metástasis. O sea, cuando hace cáncer, a veces no da mucha clínica, pero lo detectamos en metástasis muchas veces, ¿ya? ¿Cuál es la metástasis más frecuente? Porque este es un tema que van a hacer, ¿no? Un tema que van a ver en medicina, ¿no? La metástasis más frecuente del cáncer de estómago. Por su circulación es hepática, ¿no? Es hepática, ¿ya? Listo. Puede ser traumática, ¿no? Por los vómitos, el de Mallory Weiss, por cuerpo extraño, post-polipectomía, fístula ortoentérica, que esta es muy grave, ¿no? ¿Listo? Y hay un origen no especificado en un 5 a 14%. Ahora, lo segundo que tú tienes que conocer, ya conoces las causas, conoces la diferencia entre alta y baja, es que cuando el paciente sangra por la boca, puede ser hemoptisis o hematemesis. ¿Ok? El síndrome